Muchas gracias. Tenemos en este momento la intervención del doctor César Reyes. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, estudios de segunda especialidad en avicultura y maestría en sanidad animal en la misma universidad, 20 años de experiencia en el manejo de ponedoras, 10 años en MSD Salud Animal Perú y desde hace 4 años desempeñando el cargo de gerente técnico avicultura. Bienvenido, doctor César Reyes. Permítame, por favor. Bien, amigos, muy buenos días. La verdad que agradezco la oportunidad de poder venir a compartir con ustedes algo de la experiencia peruana en el control del laringo. Pero antes de entrar en relación al tema, quería felicitarlos por la capacidad organizacional que evidencian con generar un evento como este. No es común. Yo conversaba con algunos amigos, en el Perú debe haber un poquito más del doble de gallinas de postura, y en Perú, que yo recuerde, nunca hemos podido organizar un evento circunscrito a postura comercial y que permita discutir con un nivel de detalle mayor algunas alternativas que nos permitan seguir mejorando en el tiempo. Escuchaba ayer al doctor Velastegui, que daba unas palabras en la inauguración del evento y decía una gran verdad. Todos juntos, trabajando en equipo, sí se puede conseguir objetivos que de parte y de inicio pueden ser algo difícil. Creo que esa es la mejor demostración y con lo que ustedes evidencian hoy día, estoy seguro que escuchando experiencias de los países de la región, van a poder tener algunas medidas de control adicionales para que el tema del laringo, si no se erradique, por lo menos deje de ser un dolor de cabeza para los avicultores y un hueco muy grande en el bolsillo, ¿no? Bueno, dicho eso, si hubiera que concretar y recordar después cuáles han sido esas 3 medidas de manejo que realmente han impactado en disminuir el impacto de laringotraqueitis infecciosa en el Perú, yo diría que una de las más importantes es que las vacunas vectorizadas, independientemente de la marca comercial, necesitan de un espacio de tiempo para que el HBT se replique y exponga los genes que llevan insertos. Si el lote de pollita bebé se expone muy temprano al virus de campo, obviamente la partida la gana el virus de campo. Y hasta hoy sigue siendo notorio, ¿no? En avicultores que en el modelo de su granja, la zona de levante queda muy cerca de las zonas de producción, siguen teniendo problemas de laringo. Entonces, toca a cada uno de ustedes repensar si esa zona de levante puede ser reubicada o no, si es que los casos de laringo, incluso con programas de vacunación, no están cediendo. Y lo otro es, sí, ya está el virus, ya está la enfermedad, ya está el cuadro clínico, y entonces lo que nos toca es poner los puntos de evaluación respecto de nuestro programa. Y lo que nosotros hemos conseguido es fundamentalmente disminuir la intensidad del cuadro clínico, disminuir efectivamente la vacunación, la mortalidad. Hoy temprano conversaba la doctora Eliana y decía que si bien es cierto la vacuna vectorizada disminuye el impacto de la enfermedad, probablemente deja todavía un espacio de mejora para que no se afecte la productividad de los lotes. Y hacia ahí va la tercera medida que realmente es fundamental en el control de laringotraqueitis. Si nuestro programa en ejecución no impacta en la disminución de la excreción viral, vamos a hacer muy poco, pero la verdad que muy poco. Entonces, esos 3 puntos para mí resumen un poco la estrategia que nosotros hemos ido desarrollando como país, ¿no? Y el tema con nosotros es una cosa muy similar a lo que acaba de presentar el doctor, solo que con unos años de anticipación. A ustedes se les presenta el problema en el 2012 y a nosotros el 2008, ¿no? Y en el 2008 comienzan los problemas de laringo en el departamento de Ica, al sur del Perú,
en la provincia de Chincha, que probablemente es el Ambato de Perú por la cantidad de productores de huevo que congrega esa zona. Una zona muy densamente poblada, donde hay gallinas, donde hay pollos, donde hay camales de pavos, donde hay granjas de cerdo, donde hay mucho traspatio y donde hay mucho gallo de pelea. No sé acá, pero en el Perú la afición por el gallo de riña es muy alto y tiene que ver mucho precisamente con laringo. Y claro, en cuestión de 2 o 3 meses la enfermedad estaba absolutamente diseminada por el Perú. Algunas condiciones propias de nuestras formas de hacer avicultura facilitaron esta diseminación tan rápida del virus en todo el Perú. 70% del pollo todavía se vende vivo, el pollo cruza departamentos vivo, se vende vivo, 30% se está faenando, traspatio es importante, postura es importante. Entonces, claro, la diseminación del virus fue muy rápida y muy violenta. Nosotros, los veterinarios, en el 2008, yo me encontraba manejando operaciones de reproductoras, de abuelas y reproductoras, cuando de repente la noticia de laringotraqueitis. Primero fue la negación, no, pero es libre de laringo, no es, pero por si acaso reforcemos un poco más la bioseguridad. Y sí, si algo hay que reconocer en la avicultura peruana es que los niveles de bioseguridad en las granjas de abuelas y reproductoras es muy bueno, muy, muy bueno. Y claro, yo al frente de operaciones de reproductoras en ese momento, sí se tomó esa decisión, reforcemos más la bioseguridad, pero lamentablemente no alcanzó. Y la laringotraqueitis también golpeó a las granjas de reproductoras. Mensaje número 1. En este caso, solo bioseguridad no alcanza. No alcanza. Y se lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Postura comercial obviamente no fue inmune. Para muchos allí es que se presentan los primeros cuadros. Habían unos cuadros que los tengo grabados aquí en la mente cuando los gallos en la tarde, en el intento de cortejar a la gallina, quería subir a montar a la gallina y moría espectacularmente liberando coágulos de sangre. Esa imagen la tengo grabada en la mente, no había video, no había fotos, pero realmente el cuadro es muy, muy intenso y claro, si hubiera que tomarle una foto, hoy día nos convoca el tema de la producción de huevos, ¿no? Mira, esa es una curva clásica de un productor impactado con laringotraqueitis. Y la foto de la derecha, obviamente, es una granja de pollos, con pollos ya a una edad muy temprana la saca. Y claro, el impacto económico, bueno, es relativamente un poquito importante, ¿no? 50 huevos menos por gallina alojada en los lotes, en las granjas que presentaron laringo y que obviamente no tenían vacuna. Al no haber enfermedad, nosotros no vacunábamos contra laringo. Nos demoramos en el diagnóstico también, ¿cierto? No teníamos ni siquiera los kits para serología y bueno, los diagnósticos eran solamente por las necropsias de campo, ¿no? ¿Qué más aprendimos de laringo y que les puede servir a ustedes? Puede golpear a cualquier edad de la gallina. Miren, esta es una gráfica de una serología de gallinas de 24 semanas y el histograma evidencia claramente cómo la curva se distribuye y evidencia títulos muy altos. Gallina de 24 semanas. Con gallina de 45 semanas pasa lo mismo, con gallinas de 92 semanas pasa lo mismo. Otro mensaje claro. Laringo puede golpear al mismo lote varias veces y a cualquier edad. Y eso lo sabemos, ¿no? El virus de laringo hace una infección de tipo crónico en las gallinas, se queda en el trigémino y cada que hay alguna actividad estresante en la granja, libera partículas infectivas que se encargan de mantener el nivel de infección siempre en niveles muy altos. Por lo tanto, y nuevamente, si consigo disminuir la excreción viral de un lote, voy a ir disminuyendo la intensidad del desafío. Ahora, desde el 2008 hasta el 2022, nosotros enfrentamos el problema de laringotraqueitis, primero con vacunas inactivadas, fueron las primeras vacunas que salieron, y después llegaron las vacunas vectorizadas. Y hoy ese es nuestro arsenal.
En el Perú, hasta el día de hoy, SENASA no permitió el ingreso de vacuna viva. Y tuvimos que desarrollar alternativas de vacunación con las vacunas vectorizadas que tenemos. En el tiempo, y cuando uno mira en forma retrospectiva, da la impresión como que mal no lo hemos hecho. Porque si bien es cierto, no hemos erradicado la enfermedad, hoy día no se ven cuadros alarmantes de la laringotraqueitis. No se ven. Pero esta diapositiva también sirve para expresar un concepto que es fundamental cuando vacuno o cuando utilizo vectorizadas. Las vacunas vectorizadas en vector HBT tienen una fortaleza importante. Son linfotrópicos. El HBT se replica en la serie linfocítica, linfocito T, linfocito B. Y el virus POX es un virus epiteliotrópico. Por eso es que las lesiones de viruela están asociadas a aquellas zonas del cuerpo desprovistas de pluma. Crestas, barbillas, los dedos, en casos de viruela húmeda, algo de garganta. Pero el tropismo del virus vector define también la intensidad de la inmunidad que se desarrolla. Un virus HBT se pone como vacuna el primer día y va a replicar hasta que ese pollo o esa gallina se vaya. Un virus POX epiteliotrópico tiene un grado de replicación menor y claro, al ser epiteliotrópico no estimula necesariamente el sistema inmune. Y esto que es relativamente reciente, pero se los comparto porque sí puede ayudar mucho. Cuando nos reventó laringo, no sabíamos exactamente ni cómo había ingresado, ni con qué cepa habíamos estado peleando. Porque, ojo, hay cepas de laringo y cepas de laringo. Hay cepas de laringo que son patógenas primarias y son muy, pero muy intensas. Y ayer, felizmente que me tocó también participar y escuchar un poco la charla, nosotros hicimos un trabajo de secuenciación del virus de campo de laringo para ubicarla dentro de un árbol filogenético y saber qué tipo de cepa de laringo prevalece en el Perú. Y fíjense, el virus que se encuentra está muy relacionado a un virus de embrión de pollo. Y entonces dice, bueno, pero si en el Perú no me estás diciendo que no había vacuna, ¿cómo aparece un virus de embrión de pollo? Esto refuerza la teoría de que la enfermedad, de que el virus al Perú ingresa por un grupo de gallos de pelea que se fue a competir a un país donde sí se permite la vacunación en embrión de pollo. Estos gallos regresaron al Perú vacunados con embrión de pollo y claro, se encargaron de diseminar el virus. Entonces creo que hay un consenso, pero es bueno decirlo, que siendo que el virus de embrión de pollo es excelente para el galpón donde lo vacunas, es una bomba de tiempo para el resto de las granjas. Así que saber que existe es bueno, pero solo para eso. No se recomienda, menos en nuestras realidades, un virus en embrión de pollo. Y ayer lo decía precisamente la doctora Revelo, que hoy el virus en embrión de pollo es el que más se encuentra comprometido, identificado con los brotes de campo. Ayer mismo lo dijo y por eso se lo ratifico hoy día. No me quedó claro si esta es la cepa que también prevalece en el Ecuador. Probablemente sí. Y habría que ver cómo ingresó, probablemente con gallos de riña del Perú también. Son prácticas que nuestros pueblos manejan y que son muy difíciles de evitar. Bueno, y entonces, sabiendo que está la enfermedad, sabiendo quién es el virus y sabiendo que solo teníamos oportunidad de utilizar vacunas vectorizadas, lo otro bueno que hicimos fue, bueno, reconocer que no sabíamos mucho de laringo y comenzamos a invitar a personas que sí saben de laringo, a los técnicos de las universidades. En este caso, por ejemplo, visitó el Perú el doctor James Guy de la Universidad de North Carolina y él dejó un concepto muy claro. Y ahí dice, las vacunas vectorizadas proveen oportunidades de mejorar el control de ILT basado en estrategias de vacunación. Y entonces, lo que él define es que utilicemos en países como el Perú, donde no hay opción de vacunar vacuna viva,
utilicemos lo que él le denominó el sinergismo protectivo. ¿Qué quiere decir? Involucra en un programa la mayor cantidad de glicoproteínas. Y bueno, de las que se saben disponibles en el mercado, hay una vacuna vectorizada en vector HBT que tiene la glicoproteína I y la glicoproteína D, y hay otras vacunas que tienen la glicoproteína B. Y este es, creo, un paso importante para comenzar a definir una estrategia de vacunación que en ave de larga vida, ponedora comercial, que es lo que hoy día nos interesa discutir, y en reproductora, masifique este programa. Lo que justo les venía diciendo, hay personas que están muy identificadas con el estudio a nivel académico de las propiedades del virus del laringo y claro, de la evaluación también de las vacunas. Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que en animales que se desafían a los 28 días, cuando yo mido los signos clínicos, la vacuna que lleva la glicoproteína I más D es la que mejor control sobre el impacto clínico de la enfermedad es la que tiene. Pero cuando uno habla de vacunas vectorizadas, la valla se le sube y lo que hay que exigirle, insisto, es la excreción viral. El control de la excreción viral me va a definir si estoy en el camino correcto para enfriar la zona. Y claro, en el estudio que hace la doctora determina que el vector HBT que lleva glicoproteína más D es la que mejor impacto tiene en el control de la excreción viral. Estudios posteriores, la revisión bibliográfica técnica también va indicando en la misma medida y en la misma dirección qué conceptos técnicos podemos llevar a nuestra granja. La discusión técnica es importante, fundamental, pero la discusión técnica tiene que aterrizar en medidas muy concretas, porque si no, tendríamos que cambiar el foro e ir a la universidad para discutir. Y hoy discutimos técnicamente una problemática para tratar de aterrizar medidas concretas que nos ayuden a minimizar el impacto de la enfermedad. Este estudio, por ejemplo, del doctor Palomino, del doctor Zavala, ya miden no solamente la protección contra el virus, sino la duración de la inmunidad. Y claro, si este fuera un evento de broilers, lo que me preocuparía es que la inmunidad dure 6 semanas, las 7 si quieren. Pero estamos hablando de foro en donde, bueno, en el Perú la gallina fácilmente supera las 90 semanas. Por ejemplo, en momentos como hoy, en donde el precio del huevo está en un momento importante, 100 semanas y nadie se despeina, ¿no? O sea, tranquilo. Y entonces, claro, necesito construir un programa sanitario que me asegure protección, pero que me asegure también duración de la inmunidad. Y esto es lo que comparte precisamente el doctor Zavala. Y el mismo doctor Zavala, en otro trabajo posterior, este es más reciente, y que puede servir mucho en lo que, insisto, el argumento de la excreción viral. Cuando se vacuna con vector HBT, la excreción viral comparada con los animales que fueron vacunados por POX, hay una diferencia significativa importante. Fíjense que el grupo POX no tiene diferencia significativa ni siquiera con el grupo no vacunado retado. Pero si se dan cuenta ustedes, en la primera columna, donde aparece el virus SEO, es espectacular en el control de la excreción viral, pero en el galpón vacunado. Se convierte el problema en los siguientes galpones. Y al costado, la vacuna de cultivo de tejido, hay que reconocerlo, esta es una verdad, la pueden encontrar en cualquier publicación científica, tiene un mejor control de la excreción viral que la vacuna vectorizada. O sea, acá no estamos para decir medias verdades. La vacuna de cultivo tejido alcanza un nivel de control de excreción viral mucho mejor que el de las vacunas vectorizadas. Por lo tanto, lo que nos ha pasado a nosotros es que alcanzar el nivel de control que hoy día tenemos nos ha costado 14 años, desde 2008 hasta 2022. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos entrado con la vacuna de cultivo de tejido? Bueno, eso es comenzar a suponer cosas. Pero la información tiene que estar disponible para ustedes para que ojalá mañana cuando discutan cuál es el programa sanitario que Ecuador necesite,
se circunscriban a esos conceptos técnicos que van a ayudar a controlar la enfermedad. Y claro, siendo que la única opción que teníamos era usar glicoproteínas, bueno, lo que fuimos fue identificar qué función tiene cada glicoproteína. Y de hecho cada una tiene una función específica. Y entonces la lógica es bastante sencilla, pero es bastante cierta. Si yo le bloqueo al virus una glicoproteína, lo voy a debilitar. Y si le bloqueo 3 glicoproteínas, pues obviamente lo debilito más. Y si le pongo el virus completo, pues lo debilito totalmente porque le voy a bloquear todas las glicoproteínas. Pero insisto, lo que a nosotros nos quedaba fue insistir con las glicoproteínas y la doctora Mari Carmen García, muy amable ella, compartió vía mail una respuesta y ahí se las comparto. Podemos decir que la glicoproteína B y la glicoproteína D son esenciales para la replicación del virus y la glicoproteína I facilita para permitir que el virus se esconda del sistema inmune y así evita o disminuye la capacidad de la respuesta inmune. Entonces, nuevamente, si bloqueo 3 mecanismos utilizados por el virus para su replicación o para su diseminación, estaré bastante más cercano a intentar controlar la enfermedad. Pero claro, siendo que los investigadores tienen una visión muy importante, no deja de ser importante la visión que tiene el avicultor, el colega de granja, el que tiene que subir al directorio y explicarle al dueño cómo va el control de la enfermedad. Justo fue en mayo del 2019, el último AMEBEA que hicimos en forma presencial, y el doctor Alberto Paredes, gerente de sanidad de Granja La Calera. Granja La Calera es el grupo empresarial más grande del Perú, 6.5 millones de gallinas en producción, tuvo a su cargo la charla precisamente sobre control del laringo, y él lo volvió a ratificar. Con toda la información técnica recibida, él desarrolló un programa vacunal en sus gallinas y lo dice. Que la suma de las glicoproteínas es la que mejor posibilidad de control le alcanzó. Claro, si necesitamos evidenciar cuánto del virus que desafía a la granja va a determinar la presencia o no del cuadro clínico, este estudio lo detalla. Fíjense, cuando reto con 2×10 a la 1, el impacto sobre la histopatología, o sea, sobre la lesión de la tráquea, va a ser mucho menor que cuando desafío con una dosis infecciosa de 2×10 a la 4. ¿Y qué determina si en mi galpón hay 2×10 a la 1 o 2×10 a la 4 o 2×10 a la 6? La excreción viral. Por eso, ese es el punto neurálgico de cualquier programa de control. Fíjense, una tráquea normal y una tráquea desafiada por una dosis de desafío muy alta. A mayor carga viral, obviamente, mayor profundidad de la lesión. Y miren, todas son tráqueas correspondientes a animales que estuvieron en contacto con virus de campo. Solamente que, si yo le hago un PCR a estas tráqueas, todas son positivas al laringo. Ahora, ¿cuál es la intensidad del laringo que yo quisiera tener en mi granja? Porque, eso sí, por más que sea una verdad de perogrullo, una vez que el virus del laringo se metió a una granja de postura comercial, hasta hoy no se conoce una forma de sacarlo. El virus se metió, está en el trigémino de las gallinas y la vacuna vectorizada lo que hace es disminuir el impacto de la enfermedad. ¿Qué otra cosa más nos sirvió de mucho en la evaluación de las decisiones? Hay que ir con la tecnología. Nosotros teníamos sistemas de ELISA, los clásicos, los tradicionales, que no permiten leer la respuesta serológica de las vacunas vectorizadas. Y si la estrategia del Perú es usar vacuna vectorizada, pues necesito llevar un kit que me lea la respuesta de las vacunas vectorizadas, ¿no? Y bueno, llegó al Perú este laboratorio de AIDBET y permitió diferenciar la respuesta serológica.
Alguno podrá decir, "Oye, pero yo sé que la inmunidad contra laringo es de tipo celular, no es de tipo humoral. Y por más que hayan anticuerpos en la sangre, eso no necesariamente correlaciona con una respuesta inmune más sólida". Es cierto, absolutamente cierto. Laringotraqueitis infecciosa es una enfermedad que requiere de inmunidad de tipo celular. Entonces, la otra pregunta podría ser, pues si es celular, ¿para qué quiero medir la serología? Bueno, la serología nos ayudó para evidenciar el tipo de respuesta que venía generando la vacuna o para poder determinar si había o no había desafío y si el desafío era muy intenso. Claro, siempre el campo va a tener la razón, siempre. El campo habla solo y después, con los resultados del campo, podremos discutir muchas horas qué fue lo que pasó. Pero cuando ingresan la vacuna vectorizada en HBT al Perú, la respuesta inmediata fue esta. Esta es una operación en una zona muy cargada de broilers en el Perú, más o menos 3 millones de broilers, y fíjense, la mortalidad en la campaña anterior por laringo era de casi el 11%. Y cuando se pone la vectorizada en vector HBT, fue de 4.29. Y esto es lo que yo les digo, miren, el laboratorio IDBET desarrolla kits para poder leer la glicoproteína insertada, anticuerpos contra la glicoproteína. Entonces, por ejemplo, cuando habla del vector POX, lee la glicoproteína B. Y cuando habla de la glicoproteína I, lee anticuerpos contra la glicoproteína I. Es una respuesta específica. Pero incluso mejor que esto, tiene otro kit que lee el virus completo. Entonces, dependiendo de qué cosa quieres leer, tienes un kit a tu disposición. Si tienes un programa fundamentado en vector POX, bueno, puedes pedir el kit para vector POX. Si lo tienes en vector HBT con la glicoproteína I, puedes leer anticuerpos contra la glicoproteína I. Pero si te interesa leer la presencia o no del virus, puedes leer con un kit indirecto que lee el virus completo. Miren, la imagen se distorsiona un poco, pero fíjense. Esta es una evaluación serológica de lotes de 19, 46, 61 y 78 semanas. Y lo que se intenta leer es precisamente el nivel de exposición al virus de campo. Y en ninguno de los casos es compatible con un cuadro de desafío temprano o cercano. Claro, la lectura completa es que estos 4 lotes están en la misma granja, están un galpón tras otro. Entonces, ¿qué se puede concluir acá? Erradicación, nada que ver. Lo único que se puede concluir acá es que en el momento de la toma de muestra, la circulación viral estaba en su nivel más bajo posible. Y eso es lo que se apunta cuando solo se utilizan vacunas vectorizadas. Bueno. Después de eso, ¿cuál es la situación del Perú? En reproductoras, la enfermedad no existe. Yo no conozco un solo caso de laringotraqueitis en reproductoras, ni en ligeras ni en pesadas. Pero usan, obviamente, la tecnología vectorizada en POX y en laringo para poder cubrirse. ¿Y en el broiler? Bueno, en el broiler sigue siendo un problema muy serio en las granjas de broiler que quedaron muy cerca de las granjas de postura comercial. Nuevamente, la teoría que se lleva a la práctica. Las granjas de postura comercial eliminan una gran cantidad de virus y las poblaciones circundantes, las granjas de broiler, se infectan. Por lo tanto, también necesitan vacunar. ¿Cuánto de la población de broilers del Perú necesita vacunar laringo? Pues no es más del 8 al 10%. Y así, a todo cohete. Entonces, claro, cuando uno dice, oye, en 2008 se tenía que vacunar todo, absolutamente todo, y hoy día solo se vacuna el 10%, entonces estamos yendo, creo, en la dirección correcta. No sé si con la velocidad correcta, pero en la dirección es correcta. Pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros, y en ponedoras, ¿qué pasa? Bueno, el 100% vacuna, no hay nadie que le deje de vacunar. Se utiliza HBT, se utiliza POX. Hay también criadores que usan inactivadas. En el Perú hay laboratorios locales que fabrican inactivadas y hay personas o empresas que también vacunan con inactivadas. Es justo y es
¿verdad decirlo? Pero este es otro tema interesante. Hoy día la intensidad del desafío del laringo en ponedoras está circunscrito a ciertas zonas geográficas. O sea, hay zonas del Perú que para laringo no es que ya no exista la enfermedad, pero el nivel de infección es mucho más bajo. Nuestro Ambato, Chincha, es una zona altamente poblada por población avícola de postura y allí los casos de laringo son más frecuentes. En Trujillo, al norte del Perú, 600 kilómetros al norte de Lima, se vacuna por si acaso. Entonces, sí es posible impactar en el desafío, en el tiempo, si es que sumamos las medidas de bioseguridad correctas. Pero incluso en Chincha, cuando hay cuadros clínicos, que me ha tocado ir a verlos, no veo ese cuadro clínico que había antes. Hay, pero no tiene la significancia clínica de lo que golpeaba antes, ¿no? Miren, este desarrollo es de ahorita, mayo de 2022, un avicultor que aparentemente tenía todo bajo control, incluyendo laringo. Y nuevamente, miren, por serología, 666, 8, 1200, el kit AIDB te dice que hasta 2000, 3000 puede ser título vacunal y sobre 6000, 7000 ya es compatible con un desafío de campo. Miren, a las 60 semanas comenzó a tener ruidos respiratorios, no ha sido una enfermedad manifiesta, se afectó en algo la producción, miren, 12.000. ¿Sirve la serología? Sí. Por ejemplo, ¿qué conclusión se puede sacar acá? Este es un cliente que no tenía cuadros de laringo 3 o 4 años, pero la crisis de postura comercial en el Perú ha sido muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Nosotros estábamos cargando 2.8 millones de pollita bebé al mes y hemos bajado hasta 2 millones. O sea, 800.000 pollitas bebé menos se cargan producto de la crisis. La crisis de los macroinsumos, la crisis de la guerra, la crisis política, todas las crisis sumadas pegaron muy fuerte al avicultor de puesta. Y claro, cuando hay crisis, a veces algunos productores relajan ciertas medidas de bioseguridad. Esta empresa, por ejemplo, jamás reutilizó las bandejas estas de cartón, nunca. Y su situación sanitaria era bastante tranquila. Bueno, la crisis fue tan intensa que dijo, bueno, lo voy a hacer por un mes. Y se le metió el laringo. Bueno, para mala suerte del señor, seguramente que esos cartones estuvieron justo en una granja que tenía mucho laringo. Moraleja, la bioseguridad a veces cuesta, pero el desafío cuesta mucho más. Lo otro que te dice, estoy vacunando con vectorizada, pero me da laringo. Ahí está. Esta es una empresa importante en el Perú, esta es su zona de Levante. Y ahí le pegó laringo, y le pegó fuerte. A la tercera semana se moría un buen número de pollitas. Pero claro, los galpones que están inmediatamente adyacentes son aves de 8, 10, 15 semanas. En el Perú se traslada normalmente entre la semana 14 y 15. Entonces, claro, si se expone muy temprano la pollita bebé, el vector HBT no ha tenido tiempo para replicar lo suficiente que permita expresar los genes que codifican para las proteínas. Y si el virus de campo entra primero, lo que voy a ver es lo que pasó. A la tercera semana ya había laringo. Mira, esta foto a mí me gusta mucho. A veces dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Hasta donde se logra ver la zona del galpón cubierta con una cortina blanca, esa es la zona de Levante. Ahí habían pollitas de 4 semanas. Y el galpón inmediatamente anexo tenía gallinas de 35 semanas. Y claro, se quejaba de que tenía tifosis, laringo y nada funcionaba, ¿no? ¿Es una exageración? Seguramente que aquí nadie tiene eso, estoy seguro. Yo estoy seguro que no hay eso. Pero sí es una realidad. Por eso es que los casos de laringo en el Perú, yo los divido a veces entre los avicultores pequeños, medianos o muy pequeños. Porque los muy pequeños, por alguna razón que yo no entiendo, por más que les dices que en esas condiciones se va a hacer crónica la enfermedad, que la productividad va a ser muy pobre y que lo único que le espera seguramente es salir del mercado por poca productividad,
hacen muy poco o nada por cambiar su situación. Y están esperando que una vacuna nueva ingrese al Perú para que les cambie la situación. Y no existe eso. No hay una vacuna que porque entró, esa va a parar. No sé, de repente la Rispens. Hace 20 años atrás tuvimos una época de Marek intenso que no se paraba con nada. Bueno, llegó la Rispens, se acabó el Marek. Puede ser que ahí sí. Pero en el caso del laringo, yo no estoy seguro si un programa, ni siquiera de embrión de pollo, creo que lo pueda soportar acá. Pero, miren, eso pasó con un avicultor muy pequeño, pero esto pasó con un avicultor muy grande, de los más representativos del Perú. Le pegó laringo, 7ª, 8ª semana. Programa de vectorizadas, el que tenemos en el Perú. Y fuimos a ver el caso y era laringo, por lo menos clínicamente era laringo. Pero se pudo hacer un trabajo más minucioso, más profundo, y se comenzó a revisar pollitas más pequeñas y, por ejemplo, se evidenció que en pollitas de 1 semana, la lectura histológica de esa bursa ya está diciendo depresión linfoide de moderada a marcada. A la 2ª semana, a la 4ª semana, ya a la 4ª semana ya tiene una depresión linfoide de moderada a marcada. Y claro, alguien podrá decir, no te distraigas, estamos hablando de laringo, no me hables de gumboro. Y ese es otro gran error, que creo que nos costó mucho tiempo entender que si el sistema inmune de la pollita no está al 100%, va a ser realmente muy pobre la respuesta vacunal que se obtenga. Y entonces, anemia, reovirus, gumboro, necesita estar en un control absoluto para poder asegurar la respuesta de la vacuna vectorizada. Y entonces, claro, me van a decir, no, pero yo compro la pollita, yo no manejo la reproductora. Bueno, hay que llamar al gran debate técnico en el Ecuador a los que manejan a las reproductoras, para sensibilizarlos y decirles que lo que hagan o dejen de hacer tiene un impacto importante en la pollita bebé. Hay que hacer eso. Fíjense esas bursas, yo no soy histopatólogo, pero cuando la comparas con una bursa de estadio normal, vas a ver los cuadros de depresión linfoide, los diagnósticos son claros, y solamente les comparto esto, porque este es de broiler, miren, broiler de 14, 21 y 28 días. A los 14 días ya tiene depresión leve, a los 21 moderada, a los 28 severa. Y lo más curioso es que no hay gumboro, clínico no ven. Entonces, nadie quiere cambiar gumboro. En esas condiciones, estas granjas de broilers no solamente les pega laringo, a veces les pega hepatitis, bronquitis variante, lo decía la doctora Liana temprano. Hoy día le echamos la culpa de todo a la bronquitis variante. Pero claro, o sea, de repente ya traje la vacuna variante viva, pero en un pollo que a los 14 días ya tiene la bursa lesionada y que lejos de revertir esa depresión se va haciendo cada vez más marcada, ¿verdad? Vamos a esperar que una vacuna viva solucione ese problema con un sistema inmune tan debilitado. Ojo, el virus HBT es linfotrópicos, necesita linfocitos. Si la fábrica de generar linfocitos, que es la bursa, está atrofiada, ¿dónde replica el HBT? Ojo. Y entonces, la tarea sigue en ejecución, esto no termina, y si hubiera que revertir 3 cosas que tenemos que seguir haciendo en el Perú, la primera es la bioseguridad. Tenemos que seguir insistiendo en bioseguridad porque si bien es cierto hemos avanzado, hay un espacio de mejora importante. El Perú como industria hoy día busca consolidarse como un país exportador y para eso tenemos que pelear con Newcastle. Y estamos desarrollando una estrategia para, vía compartimento, encontrar zonas libres de Newcastle por vacuna. Y claro, direccionando esfuerzos para Newcastle, se mejora la bioseguridad para todos. Entonces, este es un momento importante para el Perú, para poder consolidar un espacio sanitario que nos permita ser más competitivos. Y lo otro, específico para postura. La doctora Eliana citaba estadísticas de la prevalencia de micoplasma en las granjas de postura comercial. OMG y MS
hay mucho más de lo que debería haber. Y claro, le ponemos la vacuna de laboratorio A, B o C y ninguna funciona porque todas son malas. Y cuando le preguntas qué tan temprano te vuelves seropositivo a MG, pues ni siquiera lo ha medido. Entonces, si ni siquiera sé en qué momento mi pollita se vuelve positiva a Mycoplasma gallisepticum, ¿cómo voy a pretender que la vacuna contra laringo o contra coriza funcione bien? No, que Mycoplasma es crónico, sí, pero detectando el momento de la seroconversión puedo saber dónde está la fuga. En el Perú es bastante común que las pollitas de levante salgan negativas a Mycoplasma y cuando se trasladan a producción, en el tiempo se van haciendo positivas. Por lo tanto, la estrategia de medicación preventiva o terapia de choque se hace a partir de que la gallina se vuelve positiva. Antes no, porque cuesta mucha plata. Y yo no puedo disparar en forma ciega. Si el levante está cero de Mycoplasma, ¿para qué le doy un choque antimicoplásmico en el levante? Y si se lo convierte a la semana 30, ¿para qué se lo doy a la semana 24? Decisiones más estratégicas para cuidar un poco más la economía de nuestras empresas. Y lo otro es sí, es muy difícil pensar que después de 14 años el SENASA diga ya, ahora sí vamos a abrir la puerta para que entren vacunas vivas. No va a ser. Y entonces nos toca otra vez repensar qué más podemos hacer en nuestra chincha, en nuestro ambato. ¿Qué más se puede hacer? ¿Ya no hay nada más por hacer? Yo creo que sí. Hay algunas estrategias adicionales que se están discutiendo que ojalá nos pongan en un nivel de control más. Miren, una vez estuve en una conferencia, era del sector de cerdos, y un colega de Perú le preguntó al dueño de una empresa de Chile y le dijo, dame 3 consejos para consolidarnos como un país exportador de carne de cerdo. Y el señor le dijo, trabaja con el SAC, bueno, el SAC es el SENASA para Chile, ¿no? Trabaja con el SAC y trabaja con el SAC. No hay forma. No hay forma. Nosotros como Perú tampoco es que seamos ejemplo de reporte inmediato, o sea, de hecho cuando vamos a ver los reportes oficiales, estamos libres de Newcastle, de laringo, de bronquitis, de todo. Nosotros somos el paraíso. No sé cómo será acá. Acá sí son muy responsables con los reportes. Pero sí me alegra saber, porque ayer me lo dijeron, que por ejemplo en estos foros los colegas de agrocalidad participan. Trabajen con agrocalidad. Ellos son el árbitro, ellos son los dirimentes. Convoquen a la universidad, convoquen a los técnicos. Y en ese foro de discusión técnica tomen sus decisiones. Sí se puede, señores. Ustedes han organizado este foro, sí se puede hacer. Es cuestión de romper paradigmas y de poder ir siempre un poquito más allá. Y finalmente, ayer escuché un mensaje que me conmovió por la profundidad del mensaje. 360.000 bebés entre 6 y 12 meses que sufren desnutrición y el tremendo impacto que tiene en el cerebro de esas criaturas. Más grave que eso, 25% de la población ecuatoriana en algún momento sufrió desnutrición. Increíble. Y para muchos miles de niños ecuatorianos, el huevo quizás sea su única esperanza de poder luchar contra la desnutrición. Y nosotros, permítanme sumarme, estamos precisamente en el negocio ideal, porque nuestro negocio puede cambiar vidas. El huevo es la proteína perfecta de la naturaleza. Estoy absolutamente seguro que con ese tremendo impacto y convencidos de que ustedes pueden transformar a la niñez ecuatoriana, van a tomar las mejores decisiones más adelante. Entiendo que va a haber después una conversación para poder compartir preguntas, así que les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Invitamos al doctor Luis Larrea, él es delegado de Unipro y también Agrocalidad, para realizar la entrega de una placa. Al doctor César Reyes por su destacada participación con su conferencia, experiencia peruana en el control de ILT con vacunas vectorizadas.